en torno al, digamos, 180, para que te des Ah, una idea, ¿no? sí. Y eso está en Adversus Herejes, libro 3, capítulo 3, número 2, ¿no? Ok. Dice, eh, con respecto a la iglesia de Roma, deben concordar con esta iglesia todas las demás iglesias. Ok. Y después está el Papa, y bueno, esto es un poquito más adelante, pero por ejemplo, si vas, ya mencionamos, ¿no? San Ignacio de Antioquía dice que la iglesia de Roma es la iglesia que preside en la caridad todas las demás iglesias y está en la carta a los romanos en los saludos, ¿no? Pero Sí. después está el episodio, esto aparece en el libro Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Está el episodio del Papa Víctor, que por ejemplo el Papa Víctor, esto en torno al siglo II, en torno al año también, en torno al año 200 Wow. aproximadamente, En serio. el Papa Víctor quería excomulgar a los obispos de África, los quería excomulgar, porque estaban celebrando la Pascua en otra, digamos, en otra fecha de la establecida por la Iglesia de Roma. Y San Ireneo de León es aquel que le manda una carta diciéndole que no los excomulgue, que espere un poco, que se calme, digamos, pero no le niega Sí. ese derecho a, digamos, no le niega el derecho, digamos, a excomulgar a los obispos digamos, de África, ¿no? Y después está el caso de San Cipriano de Cartago, que San Cipriano de Cartago también es tipo siglo II, ¿no? Año Mm, 200. Y te wow. voy a leer lo que dice San Cipriano de Cartago en De Unitate Ecclesiae, que este libro te recomiendo que lo leas también, ¿no? Que es muy Ok. bueno. Es las obras completas de San Cipriano de Cartago. Te lo muestro de vuelta, ¿ves? Es Sí, este. voy a ver el live otra vez después para ver Sí, esta sí. conversación. Pero, por ejemplo, San Cipriano de Cartago acá dice lo siguiente, que a mí me encanta leer esto. Contra esto no pueden decir mucho, ¿no? Porque realmente es sumamente evidente. Dice, quien no guarda la unidad de Pedro va a creer que se mantiene en la fe. Quien se separa de la cátedra de Pedro sobre el que se fundó la iglesia, ¿puede confiar que está en la iglesia? Después dice, la esposa de Cristo no puede ser adúltera siendo inmaculada y pura. Todo el que se separe de la iglesia se une a una adúltera, se aleja de las promesas de la iglesia y no alcanzará las recompensas de Cristo quien abandona a la iglesia de Cristo. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Y después, más adelante, dice algo que es también, cita, se alejaron de nosotros porque no eran de los nuestros, y si hubieran sido de los nuestros habrían permanecido con nosotros. 1 Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice también comentario, es necesario que haya herejía para que se ponga de manifiesto quiénes son los probados entre vosotros, pero ¿cómo puede estar de acuerdo con otro quien no lo está con el cuerpo de Cristo, que es la misma iglesia? Y más adelante dice, aquel que se separa de la cátedra de Pedro no puede decir que permanece en la iglesia. Es decir, este San Cipriano de Cartago en el siglo II, ¿no? En De Unitate Ecclesiae, ¿no? Y podemos, por ejemplo, citar otras cosas, o sea, algo más que se puede citar con respecto a esto es la carta de Clemente, del Clemente Romano. Clemente Romano fue el cuarto papa, ¿no? Por ejemplo, estuvo Pedro, digamos, Lino, Cleto, Clemente. Y resulta que acá hay un tema que es fundamental. Clemente, cuando hubo un problema en Corinto había un problema, estaba el apóstol San Juan vivo todavía, y el apóstol San Juan estaba en Éfeso, estaba en la misma zona de Grecia, ¿no? Y hubo un problema en Corinto donde los presbíteros se habían rebelado contra el obispo. Bueno, ¿quién resolvió ese problema y quién los mandó al orden con una carta hasta amenazante, diciéndoles que si no obedecían, hasta realmente iban a alejarse de Dios espiritualmente? ¿Lo hizo el apóstol San Juan? No, lo hizo el Papa Clemente. Clemente fue el que le mandó la carta mandando al orden
a los corintos, ¿no? Entonces, sí, ya digamos, ya desde el inicio, inclusive el mismo San Ireneo de León, en Contra las herejías, un libro también espectacular, hace una lista de sucesiones de obispos de Roma, desde Pedro hasta el Papa de aquel tiempo. 12 papas había habido hasta ese momento, obispos de Roma, ¿no? Ok, sí. Los más interesantes que me dijo fueron los de, si no me equivoco, el Papa Víctor se llamaba, Papa Víctor, sí. y San Irane, porque yo me lo sé en inglés, pero en español. Areneo, o ¿cómo es en español? Ireneo. Irineo, no, el otro, en inglés, Athanasius. Ah, sí, Atanasio. Atanasio mencionó, ¿no? Atanasio, bueno, Atanasio ya es del 365, Ah, pero ok. Atanasio también se sometió al Papa, inclusive con la excomunión, no la excomunión, sino el destierro, ¿no? Y la condena que el Papa Liberio le hizo, aunque fue una condena totalmente injusta, ¿no? Pero, sí, sí. No, no, para mí eso es temprano, pero para mí es importante enseñarle a un protestante los primeros 300 años. Eso es lo que, bueno, les Claro, gustan. Les gusta limitarlos a 300 años. Pero ah, otra cosa, los sucesores, ¿verdad? Obispos de Roma, ¿verdad? Lo que mencionó. Solo porque yo todavía tengo esa mentalidad de protestante, como soy recién católico. am, Cuando dice eso para mí, ¿verdad? Porque yo no, como le digo, todavía tengo ese pensamiento protestante. Yo, como un protestante, yo contestaría, ¿verdad? Como, no es que creían, por ejemplo, que el papa, el obispo en Roma era más grande entre iguales, no sé cuál era el lenguaje, pero que no era el papa. Que con eso respecto dicen a los eso, ortodoxos, ¿no? sí, con respecto a eso, por ejemplo, tienes el concilio, la tercera sesión del concilio de Calcedonia, en el 451, por ejemplo. Ahí había 600 padres orientales, 600 padres orientales. Y ahí, por ejemplo, se dice en la tercera sesión, el bienaventurado y santo León, arzobispo de la antigua Roma, junto con el 3 veces bienaventurado Pedro, es la roca y fundamento de toda la Iglesia Católica. Por ejemplo, está esa cita, ¿no? Y después, pero algo más importante que eso, en el concilio de Sárdica, que está entre Bulgaria y Roma, perdón, está entre Constantinopla y Roma, es la parte de Bulgaria. En el canon 3 se ponía al obispo de Roma como máximo tribunal de apelación. Por ejemplo, si un obispo era condenado, quien podía decidir por ejemplo, la suerte de ese obispo era el mismo Papa. Y lo que dice el canon 3 del concilio de Sárdica es: escríbase al obispo de Roma, y si él cree que debe renovarse el juicio y que deben cambiarse los jueces, que así sea dispuesto, ¿no? Como que se lo pone como última instancia, digamos, de apelación, ¿no? Pero, por ejemplo, con respecto al primero inter iguales está el mismo San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo es el patriarca de Constantinopla. Y si vamos al caso, él en el libro de Élemos, capítulo 3, versículo 4, dice que Pedro fue dado a Roma como regidor de todo el mundo, o sea, como aquel que rige a todo el mundo. Entonces, digamos que primero entre iguales no lo veían así. Ciertamente que en aquel tiempo no tenía, el Papa no estaba bien definido, no estaba bien explicitado cuáles eran las funciones del papado. Ciertamente que no podemos decir, bueno, ya de entrada todas las funciones del papado estaban explicitadas. Pero sin embargo, ya desde Pedro se ve, por ejemplo, si vamos al caso, desde el mismo Pedro, ¿de dónde predica Cristo? De la barca de Pedro, en Lucas 5, ¿no? ¿A quién se le entrega las llaves? A Pedro, en Mateo 16, 18, ¿no? Después en Juan 21, 15 al 17, ¿qué le dice Cristo a Pedro? Le dice,
apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, le confía su rebaño, como aparece en Juan 10, ¿no? Y al mismo tiempo, no solamente eso, sino que, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, ¿quién es el primero que predica en Pentecostés? Pedro, que convierte a 3.000 personas. Después, ¿quién es aquel que recibe al primer gentil en los mismos Hechos? Pedro. ¿Quién es aquel, por ejemplo, que habla ante el Sanedrín? Pedro. ¿Quién es aquel que castiga a Zafira y Ananías, este matrimonio que se quedó con parte de las propiedades? Ese fue Pedro. ¿Y quién es aquel, por otra parte, que dirige la elección de Esteban? Pedro. ¿Quién es aquel que primero que habla en el concilio de Jerusalén? Pedro. Es decir, aparece Pedro. Pedro está mencionado 191 veces en el Nuevo Testamento. Todos los demás apóstoles están en su conjunto, están mencionados solamente 130 veces. Pedro 191 veces. Digamos que hay bastante, ya de entrada se veía que Pedro no era el primero entre iguales, ¿no? Ok, una cosita más. ¿Cómo puedo crecer una barba como usted? Buena pregunta. Bueno, te tiene que crecer, ahí ya no puedo hacer nada. Te tiene que crecer, ¿no? Sí. ¿No te crece la barba? No, sí me crees, solo chiste. Chistes ese. No, pero muchas gracias. Me ayudó, voy a verlo otra vez y voy a leer bien. Y bueno, sí, me cayeron bien las respuestas. Gracias. No, está muy bien. Obviamente, yo lo que te puedo decir es que siempre los protestantes todo esto te lo van a discutir, ¿no? Pero así como estuviste tú, que buscabas la verdad, bueno, los protestantes que buscan la verdad, todo esto lo van a pensar, ¿no? Al menos. Sí, bueno, muchas gracias. Dios te bendiga, Emerson, y aquí estoy por cualquier cosa que puedas necesitar, ¿eh? Chao, chao. Muchas gracias.